¿Sabes cómo llegar a la localidad de Los Mártires en el centro de la ciudad de Bogotá? Solo debes escoger entre automóvil, bicicleta o a pie. Si escogiste llegar por automóvil, no tengas miedo. Coge tu automóvil y llega por las vías periféricas y principales. En caso de que vengas de las localidades de Teusaquillo al norte o de la localidad de Antonio Nariño al sur, la carrera 30 y la avenida Caracas pueden ser tu opción. Los ciudadanos en este caso suelen transitar más por la carrera 30, pero en caso de que sea de la localidad de Santa Fe al oriente o Puente Aranda al occidente, de la avenida Jiménez y la calle 19 que atraviesan la localidad, estas permiten conectar la localidad con la ciudad, por lo que son calles transcurridas sin importar la hora del día. Si pensaste en coger un medio de transporte público metropolitano, el Transmilenio es la mejor elección, pues la localidad tiene dos UPZ, Santa Isabel, de carácter principalmente residencial con una extensión de 200 hectáreas, y La Sabana, donde predominan las actividades económicas y cuya extensión es 451 hectáreas. El transporte público ha dispuesto aproximadamente 11 líneas de movilidad que pasan por el sector conectándolo con cualquier punto de la ciudad. Estos desplazamientos son, en su mayoría, como destino al sector y no como origen por parte de la población general, pues varias personas, al igual que tú, irán en los vagones como población flotante. Es por esto que se considera la segunda localidad con menor población residente en Bogotá. Sin embargo, la gran cantidad de suelo de uso comercial e industrial, especialmente en el barrio Listón y La Favorita, ha ocasionado que estos barrios se vean afectados por el deterioro físico y social. Por ende, esto hace que el transporte de carga sí tenga como origen y destino la localidad, existiendo un alto tránsito de estos y siendo el mayor de la ciudad, según el Observatorio de Bogotá. La última opción que tienes para llegar a Los Mártires es en bicicleta. Anímate, pues Los Mártires cuenta con el 2% de la red de cicloinfraestructura de la ciudad, la cual está en un valor de 540 kilómetros. Podrás no solo conocer la localidad de una forma diferente, sino que observarás cómo los residentes de la localidad o localidades colindantes suelen movilizarse más. Para ser más precisos, podrás observar que las zonas de vivienda suelen estar activas entre las 7 y 8 de la mañana, cuando salen a trabajar sus residentes y regresan nuevamente entre las 6:30 y 7:30 de la noche. Las zonas destinadas al comercio de algún clúster diferente al de diversidad y ocio suelen estar transcurridas entre las 10:30 de la mañana y 6 p.m., puesto que las zonas de actividades económicas destinadas a diversión se suelen activar entre las 5 de la tarde y 4 de la mañana. Si no sabes por qué ir a la localidad de Mártires, vamos a darte 3 razones. Primero, la localidad cuenta con 20 barrios de los cuales presentan un contexto histórico y posiblemente patrimonial, pues es considerada parte de la Centralidad Centro Histórico Internacional. Los barrios que encontrarás son Veraguas, El Progreso, Eduardo Santos, El Vergel, Santa Isabel Sur, La Pepita, Ricaurte, La Sabana, El Listón, Palo Quemao, La Estanzuela, Voto Nacional, San Victorino, La Favorita, Santa Fe, San Per Mendoza, Florida, Panamericano, Usatama y Colseguros. Dentro de estos, cabe destacar barrios como Palo Quemao, El Listón, La Favorita, San Victorino, Voto Nacional, La Sabana y El Ricaurte por su desarrollo en la construcción de la ciudad. Sin embargo, la localidad es sinónimo en su mayoría de deterioro, como resultado de procesos históricos que se vienen gestando desde las primeras décadas del siglo XX. Siendo así, hay barrios que presentan una mayor percepción de inseguridad, generando un bajo ingreso de visitantes a la zona. Entonces, quienes hacen uso de estas zonas son residentes de la localidad o personas que han conocido previamente estos lugares, como lo son el barrio Eduardo Santos, el Voto Nacional, La Estanzuela, Estación de la Sabana y el barrio Santa Fe. Es ahí donde tú cobras importancia, pues si nos olvidamos, propiciamos este deterioro. Entonces te preguntarás, ¿cuál contexto histórico? Así que te contaremos rápidamente. La zona tiene inicios en el siglo XVI con la fundación de la iglesia y parroquia de San Victorino en el año de 1580, en el sitio donde se encuentra la actual iglesia de San José o la Capuchina. Más adelante, en el siglo XVII, se hicieron las primeras obras importantes del occidente cuando se dispuso a ubicar la entrada de Santa Fe desde la población de Fontibón en la zona que entonces se llamó la Alameda Nueva y que hoy en día tiene la nomenclatura de calle 13. Igualmente, por una orden del rey Carlos III, dada en 1783, se ubicó el primer cementerio de la ciudad en cercanías de la Alameda, en el actual territorio del barrio La Pepita, y luego sería trasladado a su ubicación actual.
Para comienzos del siglo XIX, el sector de la parroquia de San Victorino, que cubría toda el área de la carrera décima hacia el occidente, se caracterizaba por albergar usos mayoritariamente comerciales, que se desarrollaban en múltiples plazas públicas como lo era la Huerta de Jaime. Debido a su alta afluencia de personas durante la época del terror, esta plaza fue el lugar donde el pacificador Pablo Morillo eligió ejecutar públicamente a 21 próceres de la patria, dentro de los cuales se encontraban Camilo Torres, Policarpa Salabarrieta y José María Carbonell. Fue en memoria suya que el sector pasó a llamarse Los Mártires, tras un decreto proclamado en 1851. En los primeros años del siglo XX se construyeron en esta zona edificaciones y monumentos importantes como la Basílica del Voto Nacional, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional y el Hospital San José. No obstante, el evento que más marcó la historia de este sector de la ciudad tiene que ver con la fundación de la estación de trenes de La Sabana, que se hizo por primera vez hacia 1895 y se amplió en el año de 1913. El alto flujo de personas que llegaban a las ciudades de los ferrocarriles del nordeste y el occidente hizo que las dinámicas de los barrios circundantes pasaran de ser principalmente residenciales a ser zonas destinadas al comercio, el almacenaje y el hospedaje. Las poblaciones que antes residían allí empezaron a desplazarse hacia el norte a barrios como La Soledad y Teusaquillo. Después del Bogotazo, la población residente terminó de abandonar el sector, por lo que la localidad entró en el olvido de muchos. Como producto de este abandono, la localidad se quedó sin un ente gestor que mantuviera un control sobre las actividades que se desarrollan allí, dando como resultado la degradación del espacio urbano y la formación de actividades de carácter tanto formal como informal e igualmente lícito e ilícito. Pero, ¿no te dan más ganas de ahora visitarla? Una segunda razón que pone a esta localidad en la mira son sus dinámicas espaciales. La localidad de Mártires nunca se queda quieta. Aquí sí que es cierto que la ciudad está viva las 24 horas del día, aunque no siempre parezca. La atmósfera en la calle puede pasar del furor y dinamismo a la desolación en cuestión de horas y según el día de la semana. Esto ocurre ya que los flujos peatonales en espacios como el andén suelen depender de las actividades económicas, específicamente el abundante comercio formal e informal que se establece en las calles y andenes. Aunque el movimiento en los espacios públicos de permanencia es diferente, en las zonas residenciales estos espacios son en su mayoría parques de bolsillo y parques barriales donde el sol marca la hora del día para verlos en movimiento. Sin embargo, esto no ocurre hacia el centro de la localidad, donde se encuentran la mayoría de las actividades comerciales, los vacíos y oportunidades más grandes para generar dinámicas en el espacio público y abierto. Aquí están la Plaza España, la Plaza de los Mártires, la Estación de la Sabana y sus famosos rieles del tren. Todos estos son espacios públicos que suelen apropiarse los habitantes de calle y vendedores ambulantes cuando está activa la zona, pero una vez que la población flotante y la población que presta las actividades económicas se ha retirado del sector, el residente de la localidad se apropia de los espacios de permanencia para jugar y las vías vuelven a estar con poco flujo peatonal. Los barrios que se destacan por su concentración empresarial son Palo Quemao, Lisboa, La Sabana, Ricaurte, Voto Nacional y La Estanzuela, por lo que en la UPZ de La Sabana se concentra el 80% de las empresas de la localidad. En esta misma UPZ se evidencia una gran convergencia de comercio en la avenida Carrera 30 y la Carrera 14. La concentración de vida, ruido e interacciones pareciera limitarse al primer piso de las edificaciones, resaltando nuevamente una desconexión espacial entre las actividades del habitar, la vivienda o el habitar de las calles. Curiosamente, se logra observar cómo el mismo habitar definido dentro del contexto de los inquilinatos y el alquiler de habitaciones que se encuentra en la zona, nuevamente resaltan la actividad comercial, en tanto el habitar se convierte en una transacción comercial. La localidad de Los Mártires es multifacética en muchos sentidos y su población no es la excepción, pues se caracteriza principalmente por su diversidad. Con 93.248 habitantes y una densidad poblacional de 144 habitantes por hectárea, se puede evidenciar que una gran parte de las personas del sector hacen parte de diferentes grupos poblacionales, entre ellos varios grupos vulnerables con un gran porcentaje respecto al de la ciudad, como migrantes, desplazados, habitantes de calle, recicladores, vendedores ambulantes, trabajadoras sexuales y grupos étnicos.
Por otro lado, hay comerciantes, ropavajeros, residentes, familias, jóvenes y niños. Esto con una distribución etaria de la población de un 15% en adultos mayores, 54% adultos y 15% jóvenes y niños. Por último, si tienes ganas de crear impactos ambientales y en el espacio público, la localidad te lo agradecerá. En cuanto a espacio público, esta cuenta con un indicador de 2.5 metros cuadrados de espacio público por habitante, en el cual se evidencia un déficit de 3.5 metros cuadrados por habitante, teniendo en cuenta que se había establecido como la meta para el 2020 un índice de 6 metros cuadrados por habitante, consolidado dentro del Plan Maestro de Espacio Público de Bogotá. Por otra parte, y siguiendo un patrón similar, el área verde por habitante como parques, zonas verdes y estructura ecológica principal presenta un índice de 2.6 metros cuadrados por habitante. De igual manera, la localidad presta un número considerable de parques y espacios públicos y deportivos, 46 para ser exactos, dentro de los cuales se encuentran la Plaza España, el Parque Eduardo Santos, la Plazoleta de los Mártires y el Parque Santa Isabel, para nombrar algunos. Todos estos, estadísticamente hablando, son insuficientes para el sector, lo cual es curioso ya que estos espacios no abarcan tanta actividad dentro de ellos, ya que por el carácter comercial de la localidad, la mayoría de las actividades se dan en las calles y no en los otros lugares públicos. En todo caso, es de suma importancia contemplar que cualquier imaginario para este lugar debe involucrar una participación de actores humanos y no humanos, que son sinónimo de oportunidad para el sector. Entonces así, a partir de lo que hemos contado, quisimos llegar a conclusiones más allá de lo obvio y desarrollar un mapa que nos permitiera identificar patrones. Las palabras grandes fueron capaces de exaltar condiciones que muchos identificábamos dentro del barrio. Entendimos que Los Mártires tiene una población flotante, que la gente no vive ahí y que más bien es un barrio que se caracteriza por su sobreposición de oficios y migraciones. La fiesta, que existe en primeros pisos, resalta todo aquello que plantea una condición para el barrio, como lo es el ruido, el espacio público que no siempre se utiliza como debería, el oficio informal, todos conceptos que ocasionan sensaciones y percepciones de un límite permeable. Este límite permeable deja de existir en la noche cuando ese umbral se cierra y predomina el peligro, y oficios como el trabajo sexual. La ausencia de vivienda genera un abandono y desconexión entre los primeros pisos y los superiores, resultando también en ruinas y fachadas que se convierten en una cáscara. Esta desconexión está también presente entre las personas y el patrimonio, tema que ocasiona dualidades y una falta de pertenencia al lugar. Todo esto, y como resulta central en nuestro mapa, forma la identidad de Los Mártires, como un lugar con un vacío urbano, pero con miles de posibilidades, y son estas posibilidades las que ubican a esta localidad como un centro diverso con un gran potencial de intervención. Así que no sigas dudando y visita la localidad de Los Mártires, ya no tendrás excusa.